¿por qué han aparecido tantas depresiones de repente, ¿no? Desde 1990 o así, ¿no? Hasta entonces, la depresión era un problema menor, digamos, en la clínica, de menor importancia y de menor frecuencia, ¿no? Quitando los casos, digamos, más extremos de la psicosis maníaco-depresiva o de la melancolía, etcétera, pues pero que eran, digamos, digamos raros, digamos, incluso, ¿no? Y la depresión se convirtió en una epidemia, pues a partir de 1980 y tantos en adelante, en 1987, si quisiéramos dar, digamos así, referencias, porque se empezaron a recalificar pues problemas normales, experiencias, digamos, cotidianas, se empezaron a recalificar otro tipo digamos, de dolencias, y entonces dio lugar a, pues a esa inflación del diagnóstico, pues naturalmente con ocasión del Prozac, ¿no? Entonces el Prozac se estaba desarrollando a lo largo de 1980, se aprobó y se lanzó en 1987, justo también con el DSM-3R, ¿no? Cuando se ha revisado. Y entonces, a partir de ahí, ya un poco antes, pero a partir de ahí, digamos, la depresión se convirtió en una epidemia. ¿Por qué? Pues porque, digamos, un medicamento, necesitaba, digamos, un nicho para colocarse, ¿no? Eso sin que falten condiciones en la vida de la gente por las cuales deprimirse, ¿sí? Pero en vez de considerar esas reacciones como normales y en vez de, digamos, de tomar esas reacciones como razón, a lo mejor, para cambiar las formas de vida, pues se han patologizado, se han metido dentro del individuo los problemas y se ha dado la solución de la medicación. Pues cuando... Sí, te iba a decir que respecto a la depresión, ahora es muy a menudo que pues, exista siempre ese disenso, ese debate entre dónde fijar la causalidad, ya dando por hecho que el concepto de depresión le tenemos asumido. Y sí. ¿Qué sentido al final tiene fijar la causalidad en desequilibrios fisiológicos internos? O sea, porque al final, si tú vas a que te evalúen, si tú vas a que concluyan un diagnóstico, no van a estar midiendo la serotonina, ¿no? O sea, no. ¿Hasta qué punto todo eso tiene algún sentido? ¿O hasta qué punto tiene sentido hablar de depresión exógena también? O sea, endógena, perdón. Sí, esa es, digamos, otra cuestión de este mismo fenómeno, ¿no? Digamos, para convertir reacciones, digamos, normales de la vida digamos, en diagnósticos de depresión para vehiculizar, digamos, un medicamento, ¿no? Pues formó parte digamos, de ese fenómeno, propagar a la sociedad esa explicación de los desequilibrios químicos, ¿no? En el caso de la depresión, pues el famoso desequilibrio de la serotonina, ¿no? Y como se sabe ahora, como ya se sabe desde hace mucho tiempo, el desequilibrio de la serotonina es un eslogan comercial. No responde digamos, a que haya ningún desequilibrio anterior causante de la depresión, para nada. Como tú acabas también de señalar, a nadie que va deprimido a un centro de salud le hacen un análisis y se mide si tiene desequilibrio, como el análisis que pueda medir si tienes nivel de glucosa o no, para dar luego digamos, la insulina que fuera. Eso, digamos, no existe, ¿no? Entonces se ha vendido como un eslogan. La gente ha terminado digamos, por explicar lo que le pasa por los niveles de serotonina, entender que le pasará eso, porque además no tiene por qué no creerlo, ya que se dice con esa solemnidad, etcétera. Y entonces la solución que te vende, pues es un fármaco que supuestamente, claro, que afecta a la serotonina y todo eso, que supuestamente hace ese equilibrio. La explicación es perfecta, solo que eso no existe, más que como eslogan. Y ese eslogan puede ser que se lo hayan creído muchos clínicos, puede ser que se lo hayan creído
digamos, los clínicos, o sea, clínicos, médicos de atención primaria y psiquiatras, puede que se hayan creído la propaganda, digamos, del lanzamiento de esta medicación, ¿no? Y desde luego ya está clarísimo, hoy ya no es sostenible, más que quienes lo crean por esta razón, ya no es sostenible en psiquiatría la noción de desequilibrio como causante de la depresión. En realidad, la ironía es que el desequilibrio existe después de la medicación. Cuando se da una medicación, naturalmente, digamos, altera el equilibrio que había en el cerebro. Y eso da lugar a que haya, digamos, reacciones posinápticas al exceso o defecto de serotonina o dopamina o lo que fuera. Entonces, el cerebro reacciona, se desequilibra y entra en una especie de, digamos, de homeostasis, de alteración del cerebro. Y bueno, y si quieres ya decirlo con total paradoja, el desequilibrio de la química existe después de la medicación, que se da para un supuesto desequilibrio previo, ¿no? Y ahí la paradoja todavía mayor es que ese desequilibrio, esa alteración que produce la medicación, la medicación psiquiátrica, son psicofármacos psicotrópicos o psicoactivos, ¿no? Como es decir, que producen cambios experienciales, comportamentales, de conciencia, etc. Los cambios que producen, ¿no? esos fármacos, ¿no? Ellos producen, digamos, cambios. Esos cambios que producen, esa toxicidad que producen los psicofármacos, es la que puede ayudar a reducir síntomas. Síntomas, curiosamente, ¿no? Pero no porque estén corrigiendo desequilibrios que no existen, que no están establecidos, que existieran previamente al trastorno. No porque corrijan los desequilibrios, sino porque ellos mismos desequilibren el cerebro de una manera que enmascara, digamos, los síntomas, y a lo mejor para el paciente es preferible el efecto del psicofármaco que el efecto digamos, que tenía anteriormente, ¿no? Esto pasa en psicosis, por ejemplo, ¿no? Los antipsicóticos producen muchas experiencias, entre ellas la del embotamiento, la de la indiferencia, la de la sedación, ¿no? Y entonces, si un paciente, una persona está, digamos, agitada, está oyendo voces, está desajustada, este psicofármaco, digamos, le produce unos efectos de aletargamiento, de indiferencia. Ya el que descubrió este fármaco en su día, Laborit, llamó a ese preparado, o ya sabía que ese preparado se llamaba, producía indiferencia. De tal manera que esa indiferencia te reduce los síntomas, pero también te reduce tu ser en el mundo. O sea, te reduce muchas cosas, y la gran duda es en qué medida, digamos, compensa el efecto del fármaco por el remedio que ofrece respecto a los síntomas, ¿no? Digamos, aquí hay dudas. Hay pacientes que, digamos, que les puede compensar, y hay otros que digamos, que el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no?